tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde analizamos los temas que son de interés para usted. Los recientes casos en que niños y adolescentes se han quitado la vida han prendido las alarmas en el país. Esto va más allá de casos particulares que captan la atención mediática y es necesario entender este fenómeno de una forma más integral. Por ejemplo, 65 menores de edad se quitaron la vida en el primer trimestre de este año y el año pasado Medicina Legal reportó 244 casos. Este es un fenómeno que vale la pena entender de la mano de expertos como los que invitamos al programa de hoy. Tenemos a dos invitadas que han estudiado muy de cerca este tema. Ellos son Juanita Alarcón, ella es psiquiatra de niños y adolescentes, es psicoterapeuta y es psiquiatra infantil de la Clínica del Country. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. También tenemos invitada a Yaira Guzmán, ella es jefe del área de salud mental de La Sabana, de la Universidad de La Sabana, es administradora de la beca Carter para periodistas en salud mental y es psiquiatra y candidata a doctorado en investigación médica aplicada. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Con estas dos expertas vamos a ver qué saben los que saben. Doctora Yaira, ya discutíamos al principio que las cifras son cifras y que es necesario entenderlas en profundidad, y también usted es administradora de esta beca para periodistas en temas de salud mental, que en los medios, y hay que hacer un mea culpa, hacemos eco de ciertos casos particulares. No los vamos a nombrar hoy por respeto a las familias y a los jóvenes que son protagonistas de este tema, pero que hacemos eco de ellos. Pero más allá de estas cifras, ¿cómo está el panorama de esta problemática social en el país? Bueno, lo que viene ocurriendo ya desde el año 1999 es que las edades en las que se están presentando las conductas suicidas vienen disminuyendo progresivamente. O sea, eso ya lo venimos viendo, como te digo, desde más o menos 1990, y de allá para acá teníamos dos picos principales: 15 a 24 años, que se presentaban principalmente conductas que eran gestos principalmente, o se presentaban intentos de suicidio, y los suicidios consumados se presentaban en mayores de 65 años. Y lo que viene ocurriendo últimamente es que se han corrido estos dos grupos de edad, están empezando en niños muy jóvenes, tenemos casos por debajo de los 9 años, y la edad, digamos que principal en donde se están presentando casos de letalidad en adultos son adultos jóvenes 35 a 45 años. ¿Usted cómo ve este panorama, doctora Juanita? Yo creo que estamos hablando de una edad que es la adolescencia y lo que lleva a los adultos jóvenes que vienen del adolescente. Muchas cosas están pasando con el adolescente de hoy, con su crianza, con su forma de ser y con su forma de relacionarse con ellos mismos y con otros, que nos está llevando a este aumento en la incidencia de las conductas suicidas, entre otros fenómenos, digamos, porque también estamos viendo un aumento en la detección de otros trastornos mentales que también están asociados y que no son menos importantes, digamos, si bien no son tan llamativos como las conductas suicidas, son igual de importantes que las tengamos en cuenta y que sí están surgiendo cada vez más y las estamos viendo más frecuentes en la población adolescente y joven, ¿no? Claro, porque uno llega a analizar, es el caso alarmista, no quiero quitarle importancia, pero el que sale en medios, el que llama la atención de un pico de indignación, de preocupación, pero se está desconociendo que son muchas más, por un lado, y segundo, que esto tiene una historia de salud mental mucho más compleja, ¿no, doctora? Sí, exactamente, y prácticamente lo que hace que esto se vea afectado es el estigma que existe con la enfermedad mental y con los trastornos mentales. Esto viene pasando desde siempre en todos los países. En Colombia recientemente estamos tratando para tratar de eliminar el estigma, no solamente en los médicos, no solamente en la población general, sino también con medios de comunicación y con pacientes, para que consulten a tiempo. Claro. ¿Usted cómo ve esa historia que muchas veces ignoramos, pues los que vemos televisión desapercibidamente o leemos un titular de prensa, porque se está ignorando como ese pasado de historia de salud mental en los jóvenes? Yo creo que eso tiene muchas cosas. Existe desde la noción que quisiéramos tener todos, y es que la infancia y la adolescencia, si bien puede ser difícil, es una etapa que debe ser fácil, digamos, debe ser como feliz, pongámoslo así. Es una cosa que la sociedad quisiera ver y quisiera estar todo el tiempo atentos a eso, y arranca desde cómo así que existe psiquiatría infantil. ¿Por qué va a haber psiquiatría infantil si los niños y los adolescentes les dan cosas psiquiátricas? Eso no puede ser, ¿no? Claro. Arranca desde el estigma de eso, de que nosotros quisiéramos que no existiera, pero existe. Y entre más lo neguemos, pues más difícil es detectarlo y más difícil es hacer prevención al respecto, ¿no? Entonces, yo diría que digamos que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a identificar que pues sufren normalmente. Adolescente viene
de la palabra con SC, adolescente no se escribe con C, ¿no? Sino con SC, que significa crecer, no significa sufrir como mucha gente cree, ¿no? Que es que va a adolecer, entonces va a sufrir. Pero los adolescentes sí pasan por crisis que los lleva a tener angustias, que tienen que pasar sí o sí. Digamos que el adolescente que no tiene angustia, que no pasa por estos momentos, es un adolescente que no vive lo que tiene que vivir y por ende llega a una, digamos, a una adultez sin la preparación necesaria. Les invito entonces pues a que vayamos a la calle. Mucha gente nos está viendo, tiene dudas y preguntas y es importante oírlas para no quedarnos en ámbitos muy técnicos. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede detectar que un joven está cayendo en el problema de la depresión? Doctora Yaira, esta persona que estaba en la calle, esta ciudadana, nos pregunta algo que ya lo preguntaba, lo intuía la doctora Juanita, y es que esto tiene una historia y cuando llega la decisión de quitarse la vida por parte de un joven, pues ya ha pasado muchas cosas y hay muchos estigmas. ¿Uno cómo detecta esto teniendo en cuenta que tiene estigmas, que la gente tal vez no quiere reconocerlo? Pues por un lado pensando que de todas maneras sí es una enfermedad, el hecho de tener sintomatología depresiva es como tener hipertensión arterial o como tener diabetes mellitus, y en este caso lo que hay que hacer es detectarlo temprano. Como decía Juanita, la idea no es negarnos a que existe la posibilidad de que pueda pasar que un niño esté triste, que no le den ganas de hacer las cosas, que vaya mal en la universidad o en el colegio, y que eso signifique que tiene algún trastorno porque deja de disfrutar de la vida, porque siente que ya no tiene un lugar en el mundo en ese momento. Entonces es lo que lleva a que el paciente incurra en conductas de pronto con las cuales pueda llegar a hacerse daño. Doctora Juanita, usted pues está a cargo de muchos pacientes y tal vez los que llegan a su consulta llegan después de procesos de entender que era necesario, pero tal vez mucha gente no se da cuenta que es necesario. ¿Cómo se da cuenta la gente sin caer en el alarmismo, pues que ya ahora cualquier tristeza es una depresión, pero también teniendo en cuenta que puede haber depresiones muy fuertes que pueden llevar a conductas suicidas? Yo creo que hay dos cosas, Eduardo. No necesariamente, digamos que el único trastorno mental que existe es la depresión, ni es el único que nos lleva o que puede llevar a conductas suicidas. Que eso es un punto que claro eso es un que hay punto que tener aparte, claro. ¿no? Pero adicionalmente, digamos que yo creo que tenemos que tener ciertas alarmas para entender que si bien el adolescente sufre, como hemos dicho, y tiene momentos de crisis, y pues todos sabemos que ser adolescente implica ruido, ¿no? Y uno ve a los adolescentes ruidosos, pues sí hay unas señales de alarma que los papás tienen que estar, los papás, el colegio, yo diría que la sociedad en general tiene que estar como muy atenta, ¿no? Algunas de esas son, por ejemplo, trastornos en la alimentación, cuando normalmente comían mucho o comían regular o más o menos y de pronto empiezan a alterar esas cosas. ¿Para más o para menos? Para más o para menos, ¿sí? Trastornos en el sueño, ¿de acuerdo? Es normal que el adolescente quiera retar a ver hasta dónde puedo dormir, no puedo dormir, ¿no? Cuánto puedo aguantar, porque es parte de, digamos, de este incorporarse dentro de su cuerpo. Pero cuando uno empieza a ver que es reiterativo, que es ya muy llamativo los trastornos en el sueño, eso pueden ser señales de alarma. Obviamente, por ejemplo, el ánimo triste, uno no necesariamente ve al adolescente siempre triste. Si uno lo llega a ver triste, señal de alarma no, hay que ver si está de verdad triste y esa es una de las señales de alarma, pero pueden también estar muy bravos, ¿no? Muy bravos, muy ansiosos y eso ya son señales de que hay un cambio en el humor que nos puede estar indicando que hay un problema de base. Obviamente también conductas delictivas, conductas digamos de riesgo, ya conductas grandes como por ejemplo autolesiones, ¿sí? No necesariamente con fines suicidas, pero ya las autolesiones, todas estas son... Hacerse daño en cualquier esfera. Hacerse daño, exacto, hacerse daño ellos mismos a su cuerpo. Estas son señales definitivamente de que algo está pasando y que tenemos que prender las alarmas y tenemos que consultar. No le corresponde al papá, yo diría que ni siquiera al colegio, hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Nos corresponde a nosotros, pero sí le corresponde a nosotros la salud mental, digamos, a los que trabajamos en salud mental. Pero sí les corresponde a ellos detectar las señales, porque nosotros pues no podemos estar todo el tiempo mirando a cada una de las personas que viven en Colombia, ¿no? Digamos, los recursos de psiquiatría o de psicología en los colegios pues son limitados y pues no se trata tampoco de que todos tengan que pasar por allá. ¿Cómo puede hacer un papá para detectar síntomas de que su hijo puede estar
teniendo algún daño, se pueda estar haciendo daño a sí mismo, tenga un trastorno mental, sin que esto genere más conflictos por un lado y que el niño se sienta que está loco y que esto genere más desencadenamiento de problemas? Mira, por un lado yo pienso que hay que volver nuevamente hacia la familia, ¿cierto? Y que la familia conozca a sus hijos. O sea, los conozca en su vida cotidiana, empiecen a darse cuenta cuáles son los comportamientos positivos o negativos que tienen frente a una situación, entender que los muchachos hoy en día tienen menos capacidad de frustración que antes, entonces hoy pierden una materia y piensan en hacerse daño, por ejemplo, cuando en otras ocasiones se ponían bravos, se encerraban en el cuarto, pues hoy en día piensan en hacerse daño. El tema de la muerte en ellos, como lo hablábamos antes del programa con Juanita, es una cosa que permanentemente está en las personas que están en etapa de adolescencia. Entonces, yo diría que, primero que todo, tener una conversación abierta con los muchachos. O sea, si pasa algo en el colegio, una de las conductas o uno de los factores de riesgo en pacientes adolescentes, justamente por el querer imitar y por querer ser distintos en esta edad, es la imitación, ¿cierto? Y uno de los riesgos en conductas suicidas es justamente el riesgo de imitación o modelamiento, ¿sí? Que es que alrededor de una conducta de estas se pueden presentar muchos casos similares en pacientes o personas que sean susceptibles. Obviamente no necesariamente son pacientes, entonces tú me preguntabas cómo se hace para detectar si sí o si no. Pues si yo conozco, si los padres conocen a los hijos, se dan cuenta en qué momento ese hijo empieza a comportarse frente a una situación de una manera distinta. Claro, pero también ahí me parece particularmente importante entender el rol de los padres, ¿no? Sin duda alguna, usted lo dice, hoy en día hay menor tolerancia a la frustración y esto pues implica muchísimas cosas, son gente millennial que cree que tiene todo en sus manos y demás, pero sin poner etiquetas que creo que no ayuda a nada. ¿Cuál es el rol de los padres en entender las situaciones de estos hijos sin tampoco entrar en alarmismos que desconozcan pues que hay un contexto y que pues el mundo cambia y pues cambiará toda la vida? Yo creo que el rol de los padres es desde siempre, desde que es un bebé, digamos. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? El rol de los padres cambió. Nosotros, como padres de niños y adolescentes, venimos de una generación, digamos que un poco más opresiva. Entonces creemos, y hay una nueva tendencia de estos papás a no poner límites. Y el adolescente y el joven necesita límites, necesita saber que hay reglas, dónde se va a mover, cuál es el cuadrado que nosotros los adultos creamos para que se pueda mover. Necesita saber que hay cosas que están prohibidas, ¿sí? Y que están prohibidas porque le pueden hacer daño, ¿de acuerdo? Y dónde se va a mover dentro de ese espacio que nosotros hemos creado es importantísimo. Obviamente el afecto, ser afectivo con sus hijos, crear una comunicación, reinventar una comunicación con los jóvenes en la medida que crece es esencial. Hay que entender que ellos han cambiado, que ya no nos ven como superhéroes normalmente, sino que nos desidealizan, pero no por eso nos toca a nosotros aislarnos, sino que nos toca es crear una nueva comunicación con ellos que les permita entender que lo que ellos están pasando, nosotros de alguna manera ya lo pasamos, pero que estamos ahí para poderlos apoyar y poderlos, digamos, ayudar en este proceso. O sea, el rol de los papás es fundamental, el rol de las familias es fundamental, quizás ese es el pilar más importante en la prevención, ¿sí? Obviamente tendemos a hablar como de los medios y lo vamos a seguir hablando, supongo, Eduardo, pero los medios, los colegios, como una cosa muy masiva, pero se nos olvida que todo arranca es en las casas, ¿no? En cómo estamos nosotros como padres. Que eso me permite meter al debate las causas, ¿no? Seguramente el cambio en edades, la menor tolerancia a la frustración tiene unas causas. ¿Cuáles han sido esas causas que ustedes han identificado? Pues para entender que esto es un problema sociológico, psiquiátrico, que es muy complejo. Es que exactamente lo que tú dices es un fenómeno que depende de muchísimos factores, o sea, son factores multidimensionales que en una misma persona hace que los mismos factores en dos personas iguales funcionen de manera distinta en dos momentos distintos y además que cambia con el tiempo. Entonces, la idea es que estos muchachos, por ejemplo, pueden estar sufriendo acoso en el colegio, lo que llaman matoneo, pueden estar teniendo fracaso escolar, pueden tener dificultades en la misma casa, entre sus padres, con los otros hermanos, pueden tener sintomatología depresiva primaria o de pronto simplemente tristeza porque le está yendo mal en el colegio o en la universidad, o porque de pronto tiene una ruptura afectiva. Las rupturas afectivas son una causa, como muestran también los estudios, de conductas autolesivas en estos muchachos. Entonces, digamos que empiezan a juzgar. Otra cosa podría ser también la sensación de pérdida de esperanzas hacia el futuro. Los niños pierden esperanza. Uno dice, ¿cómo hace una persona para sentir que de ahí en adelante ya no hay nada?
Doctora Juanita, yo quisiera entender entonces cada uno de estos aspectos, porque no entendemos qué está sucediendo dentro de las familias para llevar a estos jóvenes a decidir o a pensar quitarse la vida. Hay muchas cosas, digamos, está desde el maltrato intrafamiliar, que es una, digamos, de las causas más grandes, están la separación de los padres, está la pérdida de los roles paternos, que si bien no es una cosa tan fácilmente cuantificable, es esto que hablábamos ahorita, digamos, de la difusión de lo que corresponde a los padres. Adicionalmente podríamos ver factores genéticos dentro de ellos mismos, ¿no? Un padre que ha tenido, por ejemplo, un trastorno depresivo, si lo podemos poner así, o algún trastorno mental, pues puede llevar a que lo hereden sus hijos y por ende lo presenten y sean uno de los factores de riesgo. Yo hablaría también de pronto del aislamiento, que en forma efectiva es que los niños estén solos en casa. O sea, puede que el papá esté ahí, pero si el papá está trabajando no le está dedicando tiempo a los hijos. O que también por cuestiones de trabajo el niño esté solo en la casa, que le permite pensar, que le permite jugar con redes, que le permite hablar con pares de cosas que de pronto les estén preocupando y que están consultando entre ellos mismos de la mejor forma de resolverlos. Claro, pasemos entonces a un ámbito escolar, que muchas veces no es controlado por los padres, es el mundo, es la realidad. ¿Qué tanto se está pensando en el bullying o matoneo en estos casos? ¿Qué tanto se está sobredimensionando? Porque también es uno de esos temas que los medios amplificamos y no necesariamente son tan graves o históricamente graves. No quiero, insisto, quitarle importancia. Perdón. El bullying es un fenómeno, digamos, como tal, muy reciente. No es que no existiera, ¿no? O sea, siempre, yo creo que las generaciones anteriores igual, digamos que existía el maltrato entre unos y otros. Lo que pasa es que el bullying corresponde a un fenómeno sociológico, también es un fenómeno grupal, ¿no? Donde está, digamos, el maltratador, la víctima, si lo podemos poner así, y todo el contexto social alrededor de eso que lo fomenta y que lo promueve. El bullying sí está asociado, pero no necesariamente en todos los casos. Volvemos a hablar de estos factores múltiples que están asociados. ¿Por qué necesariamente, digamos, con tantos casos que estamos oyendo de matoneo, por qué no hay todos estos, por qué no llegan y recurren, por ejemplo, al suicidio? Es porque existe la vulnerabilidad propia. Digamos, el bullying sí es un fenómeno importante, pero también tenemos que ver la vulnerabilidad del individuo como tal, ¿sí? Que lo lleva a quizás no poder enfrentar adecuadamente este fenómeno dentro del colegio. Claro, que esto es importante entenderlo también en una época de redes sociales. No quiero mencionar ningún grupo en específico, pero se ha visto que estas redes sociales han amplificado esto. ¿Qué rol tienen estos medios de comunicación nuevos y qué rol debería tener pues el niño, los profesores, los psiquiatras en el colegio, los papás para entenderlos y pues tampoco tenerles miedos, pero sí tratarlos con respeto y con prudencia? Yo pienso que lo que ha ocurrido justamente es parte de lo que se comentaba antes de la pérdida de los límites, en donde una cosa que es una herramienta muy buena y que sirve para muchas cosas en la vida, se ha convertido en muchos casos en el juego principal de los niños, en la principal compañía de los niños. La principal forma de entretenimiento. La principal forma de entretenimiento, y ahí encuentran todo y muchas veces sin supervisión de los padres o de una persona que esté con ellos diciéndoles cómo utilizarlas de la mejor manera. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tendríamos que pensar en atacar, porque nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Nadie se iba a imaginar que un niño de 3 años... ¿Cómo se hace eso? Digamos, está el fenómeno... Es una realidad que la gente, y no solo los niños, todo el universo está entendiendo mucho más su relación a través de un celular, trabaja a través de eso. ¿Cómo se entiende esto para que no sea un miedo? Porque obviamente tiene muchas oportunidades, pero que tampoco abra puertas a que los adolescentes y los niños se generen daño. Yo creo que es importante entender que, digamos, los adolescentes necesitan buscar identificarse con sus pares. Es una de las cosas que ellos necesitan hacer. Y lo que provee las redes es una manera de identificarse con pares que ellos creen que son sus pares. Me explico. Uno ve, por ejemplo, no, tengo 2.350 amigos, y uno dice que es un amigo. O sea, claro, uno no puede tener 2.350 amigos. Eso no existe como concepto social, o sea, alguien que me explique. Entonces, ¿qué es lo que nos toca empezar a hacer? Saber que eso existe, que los medios, digamos, de comunicación y las redes sociales que tienen ese fin, lo que hacen es aprovechar esta necesidad de los jóvenes, pero nosotros tenemos que ayudárselos a controlar y a entenderlos bien. ¿Cómo? Para la gente que nos ve. ¿Cómo? Arrancando, digamos, por sentémonos en casa y hablemos de estas cosas, ¿no? Hablemos de verdad, ¿son tus amigos? ¿Qué es un amigo?
¿no? ¿Qué estás haciendo en la red? ¿Qué estás mirando? Claro que tiene cosas interesantes. No podemos llegar y decirles, eso es lo peor, no se metan ahí, porque pues la verdad es que sí tiene utilidad y tiene además como un encanto, ¿no? Entonces tenemos que nosotros también poderlos guiar en ese proceso y hay que poner límites. Definitivamente las redes sociales, ¿sí? Y los accesos a las redes sociales deben estar limitados a cierta edad, hasta que lo puedan manejar y puedan entender las consecuencias de ¿Cuál es eso. esa edad? Yo creo que es muy difícil poner una Más o edad menos. clara, pero definitivamente que tengan la capacidad. Yo diría que alrededor de los 14 o 15 años. Depende. Es grande. Es grande. Pero es para lo que se está. Es grande, pero es que lo que les estamos pidiendo es que ellos sepan identificar qué es lo que están haciendo y cuáles son las Claro, más allá posibles de la edad, consecuencias. que tengan noción de lo que Sí, esto porque implica. que lo sepan manejar, lo sabe manejar un niño de 5 años, pero no sabe las consecuencias de eso. Entonces yo diría que tiene que ser mucho más grande y tenemos que entender que eso es así, poner nosotros desde lo adulto los límites para ellos. Doctora Yaira y doctora Juanita, les invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy queremos entender la pepa de las conductas suicidas en niños y adolescentes, por qué está pasando eso, cuáles son las razones por las que esto ha cambiado en generaciones y qué se puede hacer, sobre todo cómo se puede prevenir. Doctora Yaira, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo diría, pensar primero que esto no es algo nuevo. Esto es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. ¿Que las edades se han venido corriendo? Sí, pero está pasando desde hace mucho tiempo. Que necesitamos la colaboración de todos, de los padres, de los profesores, de los orientadores, de los medios de comunicación, de los profesores en el colegio. Cualquier persona que se aproxime a un niño o un adolescente puede ser de gran utilidad. 3 recomendaciones. Que los padres estén permanentemente preguntando a sus hijos cómo están, que pasen mayor tiempo con los niños y que hagan control, que ejerzan su función de padres, que es decir hasta dónde van y hasta dónde no van. Doctora Juanita, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es identificar que es un fenómeno que está pasando, que está aumentando, existe y que tenemos que estar alerta a poderlos identificar y ayudar. Quiero que me ayuden a entender ese tema de las redes sociales. ¿Cuál es la pepa de las redes sociales? Que es como un gran susto, pero que tiene muchas posibilidades, tampoco hay que satanizarlo. O sea, ¿Qué rol tiene que haber? ¿Qué debería pasar con este tema de las redes sociales en el escenario del suicidio adolescente? ¿Qué debería pasar? Que los papás estuvieran pendientes de en qué redes están metidos los niños, o sea, los muchachos. Si estamos hablando de 14, 15 años, que sean amigos, si tienen tantos amigos, que sean amigos también de los papás, ¿por qué no? Lo otro, yo sé que no les gusta mucho, yo sé que eso no les va a gustar, pero es una cosa que me parece que ejercería algún tipo de cuidado en este momento. Lo otro, que se ejerza como un control en cuanto a tiempos que uno puede invertir en redes, o sea, hay cosas más, digamos, no más, pero diferentes en las cuales uno puede invertir el tiempo, como ejercicio físico, tiempo con la familia, comer juntos. Los niños están todo el tiempo metidos ahí mientras están comiendo. Bueno, doctora Yaira, doctora Juanita, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Esperamos que esto le pongamos toda la atención y por eso hacemos este programa, para que la gente pues tampoco entre en pánico, pero que tenga en cuenta que es una problemática que en realidad existe y que hay que ponerle los ojos. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Tenemos 3 cuentas de Twitter a las que ustedes nos pueden escribir, @Canal Capital o @LaSillaVacía, la del canal y la de la página, pero la nuestra, @LaPepa_oficial, donde estaremos pendientes de los temas que ustedes quieren que expliquemos con 2 expertos como los de hoy. También vale la pena recordar que este programa, así como todos los que hacemos a las 9:30 de la noche, con repetición a la 1:30 de la tarde el otro día, quedan en el YouTube de Canal Capital y de La Silla Vacía, para que ustedes puedan compartir en sus redes sociales y ver una y otra vez. Hasta la próxima.